Domingo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, tu posición sobre estos temas que estaba planteando Guillermo, ¿no? Esto de hasta dónde es constitucional, cuánto hay de ética en esto y cuánto de legítimo. Sí, efectivamente, en principio son todos cuestiones de reproche ético que podríamos hacer y no jurídicos, porque nada de lo que se está viendo en la provincia de Santa Fe tiene que ver con la ilegalidad, ya que no son situaciones prohibidas por la Constitución o por la ley. Lo que sí, claramente, como ustedes señalaban, generan algunas complejidades, algunas dudas desde el punto de vista ético, político, pero la Constitución no tenía vistas estas cosas, en parte porque son demasiado originales para el diseño constitucional. Cuando hace 10 años, 11 años, Néstor Kirchner empezó esto de las candidaturas testimoniales o hizo muchas en una misma elección, que se empezó a hablar de candidaturas testimoniales. La más grave fue aquella de Daniel Scioli, que era gobernador de Buenos Aires y se postuló como diputado nacional. La Cámara Nacional Electoral llegó a analizar el tema, pero dijo que solamente sería ilícito si el candidato decía que no iba a asumir el puesto al que se postulaba. Pero claro, todos se cuidaban mucho de no decir eso, aunque después no lo asumieran. Entonces, salvo que el candidato dijera que se postula a un puesto que no quiere asumir, la cuestión no es ilícita. En general le llamamos candidaturas testimoniales a aquellos casos en que el candidato le decimos testimonial cuando el candidato se postula a un cargo inferior al que tiene, porque ahí es presumible que no va a asumir el cargo inferior si tiene un cargo superior. Ahora, en el caso de vicegobernadora, está en discusión si fuese igual, superior o inferior de los cargos, si el de senador nacional o el de vicegobernador de la provincia. Son dos cargos distintos y ella está postulando a otro. Quizás algún día la ley tendría que establecer que no se puede ser candidato hasta el agotamiento del mandato en curso, o que renuncien el mandato en curso si quieren postularse a otro. A mí me parece que lo correcto es que los políticos empiecen a demostrar sujeción a la norma, que se van a cumplir con los mandatos electorales por todo el tiempo para el que fueron electos. Domingo, una pregunta hipotética, una hipótesis, ¿no? Que Rodenas gane la elección y por mayoría, en este caso ingresen al Senado Rossi y Rodenas. Ella renuncia como vicegobernadora, pero ella no integra el Ejecutivo. Ese cargo queda vacante porque tendrá que asumir el presidente provisional del Senado para cubrir el cargo que deja Rodenas en la legislatura, ¿o no? Porque ella integra el Poder Legislativo, no integra el Poder Ejecutivo. A pesar de la paradoja que va en una boleta indivisible con el gobernador. Pero claro, al Ejecutivo seguro que no lo integra. No. No tiene ninguna función en el Ejecutivo. El vicepresidente de la Nación y el vicegobernador de Santa Fe, según los diseños constitucionales, no tienen nada que ver con el Ejecutivo. Hay constituciones más modernas donde sí los vices tienen función en el Ejecutivo. Vos fíjate que este famoso Santilli, que ahora va en provincia, era el vicejefe de Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la vez era el ministro de Seguridad. Porque en la Constitución de la Cava, sí, el vice puede tener funciones en el Ejecutivo. Pero en nuestra provincia y en la Nación, los vice no tienen nada que ver con el Ejecutivo. Y bueno, estamos teniendo algunos problemitas de conexión. Vos habías establecido una figura en tus tweets
que era bastante particular, ¿no? El vicegobernador, la figura vicegobernador, vicegobernadora, era un extrapoder, ¿no? Creo que esta fue la expresión. En su momento, Vidar Campos ubicaba al vice como un extrapoder, porque decía que no cumple funciones en el Ejecutivo, no es miembro del Legislativo, pero cumple una función en el Legislativo. Entonces, esa función que cumple en el Legislativo lo hace más próximo al Legislativo. Pero como la Constitución no lo considera muy importante, no le prevé reemplazo. El reemplazo es el presidente provisional del Senado, porque al fin y al cabo la función del vice es presidir el Senado y la Asamblea. En verdad, la función del vice principal es no restar un senador al Senado, porque cuando asuma el presidente provisional hay un departamento que se queda sin voto. Entonces, la función principal del vice es mantener el equilibrio departamental en el Senado. Pero bueno, si hay que reemplazarlo, se reemplaza. La Constitución no prevé un reemplazo permanente para el vice. Domingo, muchas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes y buenas noches.